a Borja Colón de Carvajal, que es un colega de la administración local. Eh, bueno, es un largo, es deportista también, ¿no? Y corredor, y es jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación Provincial de Castellón. Va a hablar sobre la apertura de datos públicos desde la óptica de la colaboración público-privada y va a tratar un tema muy interesante y muy innovador, que es el caso del Consejo de Reutilizadores de la Diputación de Castellón. Es decir, ha formalizado eso que muchos dicen o decimos de tener en cuenta los reutilizadores, pero ya se ha formalizado en un Consejo de Reutilizadores que se ha constituido hace poco. Y además tengo que decir que me han chivado que la candidatación de Castellón a premios Novago pues ha sido exitosa, así que también puedes contar algo de eso. Adelante, Borja. Buenas tardes a todos. Confirmar, Ignacio, que se escucha bien. Sí, se te oye bien, muy bien, perfecto. Va, perfecto. Simplemente, pues bueno, daros las gracias a Lorenzo personalmente, a ti por la presentación y deciros que me han encantado las ponencias de los compañeros de antes, de Marc, de Julián y el vasto conocimiento que nos ha enseñado Antonia, pero tengo que hacer como 3 consideraciones iniciales antes de empezar. Yo tengo muy pocas diapositivas porque quiero generar un debate en torno al planteamiento que os hago. Y los 3 planteamientos de origen son los siguientes. En primer lugar, un poco enlazando con lo que decía Julián y Marc, el marco normativo, desde mi punto de vista, y os hablo ocupando una plaza de técnico jurídico de letrado en la administración, el marco normativo solo es el contexto. Es decir, ni siquiera os podría decir que es la palanca de cambio para que sucedan las cosas. Es el acompañamiento, en este caso, la melodía, en términos jurídicos para la verdadera transformación. En el ámbito local tenemos la fortuna de, si hay un buen amparo de ordenanzas, poder hacer más cosas, pero quería recalcar que no podemos fiar nuestro éxito, evidentemente, a la generosidad del legislador. En segundo lugar, y quizá esto parezca muy pretencioso y no me malinterpretéis, pero esto no va de datos públicos, de reutilización, de open data, ni siquiera de gobierno abierto. Esto va, desde mi punto de vista, y es una opinión personal, de replantearse el verdadero papel que ocupa lo público en el momento en el que vivimos. Es decir, esto ya no tiene que ver con potenciar la cultura de los datos, aprender temas de reutilización, sino de repensar el verdadero papel que ocupamos en ese espacio dentro de la sociedad, por así decirlo. Y por otro lado, decir que, bueno, yo, como veis ahí, formo parte de la Diputación de Castellón, soy el responsable del Servicio de Administración e Innovación Pública, y que realmente lo que hemos conseguido es fruto un poco, no sé si decir de la casualidad o de las circunstancias que nos rodean y nos ocupan. Y con eso quiero decir que al final, fijaros, somos una administración, una institución local de segundo nivel, aparentemente inofensiva, y que hemos hecho cosas. Con lo cual quiero decir que si la Diputación de Castellón ha conseguido cosas, el resto de administraciones públicas, más grandes y más pequeñas, pueden conseguirlo también. Y empezamos. Quiero empezar con una pequeña introducción que probablemente, de alguna forma, deje entrever las circunstancias que han acompañado todo lo que os voy a contar después. En primer lugar, como os decía, yo soy el responsable del Servicio de Administración e Innovación Pública, que surge en el año 2013, ya me suena muy lejano 2013, y el encargo, y además es literal, de mi presidente fue que se creaba ese servicio ex novo, no existía un servicio al uso, porque se pretendía ubicar a la Diputación en el lugar que le correspondía en pleno siglo XXI. Ese fue su encargo personal, es decir, ubica a la organización en el lugar que le toca, en el momento exactamente que le toca. Y para eso, de alguna forma, tuve la fortuna que me descongestionó a nivel de gestión y me liberó de mis tareas, por así decirlo, administrativas, y me dio licencia para innovar. Es decir, sobre la base del paraguas que tenía todo el servicio y una poca dotación de recursos humanos y materiales, me dio la capacidad de probar, de tensar la cuerda, de probar cosas y de alguna forma de innovar, pero a nivel práctico. Es decir, con la
con el riesgo de poder equivocarnos. Eso para mí fue determinante para poder arrancar en cualquier caso. ¿Qué es lo que hicimos en primer lugar? Año 2014. Fijaros, abordamos lo que era una gestión por procesos y vosotros diréis, bueno, es que eso es lo esencial y ya tendría que haber estado hecho. Pues no había gestión por procesos y tuvimos que reorganizar toda nuestra actividad y redistribuirla en procesos clave, estratégicos y operativos. Eso nos dio una visión absolutamente transversal del papel que ocupaba cada departamento y cada persona en su trabajo. Evidentemente, no hubo que hacer reingeniería en procesos porque ya no teníamos hechos los procesos, empezamos de cero. En segundo lugar, y algo muy importante, porque eso ha determinado luego el éxito de otros proyectos, fue el estandarizar, el homogeneizar todo el entramado tecnológico, la arquitectura tecnológica que venía a dar soporte a todas las políticas públicas vinculadas a la transformación digital. Partimos la organización en dos partes. Una, la vinculada a la tramitación jurídico-administrativa con un proveedor tecnológico. Otra, la vinculada a la actividad económico-financiera y presupuestaria con otro proveedor tecnológico. Y luego desarrollamos las integraciones entre esos dos proveedores que aseguraban la interoperabilidad incluso dentro de nuestra propia administración, que es donde suele ser más problemática la propia interoperabilidad, es la interoperabilidad, pero de consumo interno. En tercer lugar, y lo número del 1 al 4, porque fue un poco la secuencia de acontecimientos, fue el hecho de otorgar un papel preponderante a los responsables del archivo. El archivo provincial en este caso, que eran los directores de la política de gestión documental y archivo electrónico longevo, porque entendíamos que la gestión del documento, en aquel momento podía ser en papel y ahora es electrónico, era una pieza clave en la transformación que estaba en ciernes en ese momento. Y entendíamos que ubicar al archivo y a los responsables de la gestión documental y el archivo electrónico longevo en el primer escalón de esa transformación era esencial para organizar o sentar los pilares de ese crecimiento. Y por último, algo que habéis dejado todos un poco por el camino, ¿no? Impulsar una administración electrónica verdadera, ¿no? Yo hablo de una visión holística y me gusta mucho apelar a la definición de la Comisión Europea del año 2003, uso intensivo de tecnología, cambios organizativos, nuevas aptitudes, porque la administración electrónica, y luego lo veremos en alguna diapositiva más, no es incorporar simplemente tecnología, sino transformar la organización para hacerla verdaderamente digital. Eso es importante porque entendíamos que el sustrato tecnológico, el sustrato de administración electrónica, era la capa inicial sobre la que se debían asentar los cambios futuros. Lo decía Marc antes, y llegó la transparencia y llegó el gobierno abierto. Para mí, la transparencia fue quizá la punta de lanza del gobierno abierto. Sabéis que el paradigma del gobierno abierto arranca prácticamente en el año 2009. Las leyes de transparencia son la estatal del año 2013 y la autonómica del 2015. Y nosotros ya arrancamos con los portales sucesivos de transparencia y participación ciudadana, que lo que venían es un poco, también creo que lo decía Lorenzo, ofrecer productos, ¿no? En este caso, productos vinculados a la transparencia, productos vinculados a la participación, sin demasiada vinculación entre ellos. Bueno, hubo que escarbar en la cultura organizativa, porque de hecho hubo que crear una nueva cultura organizativa vinculada al concepto apertura, transparencia, porque de hecho no existía en el foro interno de nuestras organizaciones una forma de entender nuestra gestión hacia afuera. Por lo tanto, ya el propio gobierno abierto nos empujaba desde un origen a cambiar la mentalidad en nuestra forma de entender la gestión, en nuestra forma de relacionarnos con la sociedad, con las empresas y nuestra propia conceptualización como organizaciones. Trajo consigo un aprendizaje muy importante, la transparencia, por ejemplo, que es ya el uso y el trabajo masivo y la carga masiva de información y de datos, que hasta ahora, bueno, era algo residual de a lo mejor algún departamento y que con la transparencia y los portales se salió de madre, por así decirlo, ¿no? Los retos que se inauguraron en ese periodo con la transparencia venían tanto de la gestión documental, y lo hemos estado comentando, lo habéis estado comentando desde el principio,
una transparencia no elaborada desde el diseño, tenía enormes problemas por lo que referenciaba a los datos de carácter personal y también por el poder utilizar un mismo modelo de datos para gestionar bien esa información. Pues, como os decía, abrió dos espitas fundamentales en la parte de la gobernanza de esa información, de esos datos, y que luego hablaremos un poquito más, y luego, fundamentalmente, en la vertiente de la anonimización, ¿no? No podíamos publicar esa información en los portales de transparencia sin originariamente haber anonimizado esos datos, si no había un trabajo en origen para anonimizar esa información. Nosotros, en este caso, utilizamos software de inteligencia artificial, o en este caso, inteligencia artificial aplicada al portal, para que anonimice directamente la información previamente a subirla al portal de transparencia. Hemos utilizado también, y eso lo dejo luego para el debate, más inteligencia artificial, en este caso a través de chatbots, para de alguna forma utilizar conjuntos de datos vinculados, en este caso, a prestaciones sanitarias y farmacias. Luego os contaré un poquito más. Y bueno, por fin, después de la ola de la transparencia, de la ola de la participación, vino el momento de los datos abiertos, porque los datos abiertos, por mucho que se esfuercen, tienen un proceso de madurez que tiene mucho que ver con la implantación de la administración electrónica. Creo que lo comentaba Marc también antes. Si no hemos allanado el terreno para el uso de datos abiertos, es imposible que surja esa necesidad en términos organizativos, incluso desde fuera, ¿no? Él dice que ha pasado de vender la idea de necesitar la apertura de datos a la gobernanza, pero porque previamente se hizo un trabajo muy importante de explicar las bondades de la reutilización y de los datos abiertos. Pues eso nosotros lo arrancamos en el año 2018 con una estrategia, entendemos que humilde, pero bastante potente en el ámbito provincial, que tenía como 10 maestras. Yo os he traído aquí las 5 que considero más importantes para ir afinando y aterrizando nuestras alianzas con los reutilizadores a través del Consejo. Fijaros, en primer lugar, arrancar con un portal de datos abiertos, en este caso con el proveedor ODS, con la ayuda de Sidedatum también, que ponía en valor dos cuestiones. La primera, primar la calidad de los conjuntos de datos frente a la cantidad. Veíamos que habían portales sobredimensionados en conjuntos de datos, pero que a lo mejor anidaban datos de una misma temática por años, y eso hacía crecer en número los conjuntos de datos, y nosotros preferíamos alimentar esos conjuntos de datos con metadatos y enriquecer la información más allá de crecer en cantidad. En segundo lugar, impulsamos el desarrollo de aplicaciones propias y su puesta a disposición de todo el sector público a través del CTT, de la forja de aplicaciones del Ministerio, y creo que somos la tercera administración española por puesta a disposición. Tenemos muy poquitas aplicaciones, pero es cierto que hay muy pocos repositorios públicos. Creo que está Baleares, Cataluña, Guipúzcoa, la Forja del Estado y alguna más, aparte de nosotros, que ofrecemos aplicaciones de uso libre y reutilizable por parte del resto del sector público. En tercer lugar, creo que fuimos de los primeros, no sé si decir de los únicos, que incorporamos en nuestra relación de puestos de trabajo una unidad específica de gobernanza de datos, es decir, una persona que se encarga, dependiente de mi servicio, de mi responsabilidad, de tutelar, velar por la estandarización del modelo de datos, la unificación y lo que es la gobernanza de los datos, no solo a nivel de modelo de datos, sino de impulso de la gestión, de impulso de esa cultura que decíamos, del dato, del sustrato electrónico. Por lo tanto, una persona estrictamente vinculada a la gobernanza de los datos full time. En cuarto lugar, impulsamos un plan de normalización del modelo de datos que fue darle la vuelta a el modelo de gestión de documentos electrónicos y archivo electrónico longevo, es decir, cómo tenemos que trabajar los datos en origen para que lo que representa una organización como la nuestra pueda usar un mismo lenguaje semántico, textual, numérico y todas las codificaciones vinculadas a la normalización de los datos. Pues bueno, esto supuso un cambio en la forma de hacer y sobre todo un apoyo por la parte informática en el despliegue de ese plan de normalización. Y por último, entendíamos un poco lo que subyace a lo que estáis hablando todos, ¿no?
que no podíamos de forma inconsciente y de oficio publicar conjuntos de datos sin testear las necesidades del reutilizador, sin al menos preguntar al potencial reutilizador qué le parecía este conjunto de datos que iba a lanzar o esta idea que teníamos en mente. Y de ahí surgió la idea del Consejo de Reutilizadores, que ahora os hablaré un poquito más de él. Este es un tuit que lancé justo el día después de su constitución. Perdona, Borja, llevas ahora 14 minutos, ¿eh? O sea que... Acabe un momento. Volve. Vale, el Consejo de Reutilizadores se constituyó un 18 de noviembre de 2019, es decir, no hace ni siquiera un año, y la razón fundamental era precisamente lo que os acabo de decir, cubrir el gap entre la oferta y la demanda, es decir, explicar perfectamente por parte de la Diputación qué queríamos ofrecer y escuchar del lobby de los reutilizadores cuáles eran sus verdaderas necesidades. Ahí tenéis el decreto de nombramiento que lo podéis encontrar en nuestra web. Fijaros, sugerir, orientar, deliberar sobre la política pública de datos abiertos, los conjuntos de datos publicados y las acciones concretas a desarrollar a través de nuestra estrategia. En el lado de lo público, todos los responsables de innovación, de promoción económica, de informática, de turismo, de infraestructuras. Y en la parte privada, fijaros, entendimos que este era el verdadero lobby de nuestra provincia, de Castellón, que a lo mejor no es extrapolable a otra provincia, a otro nivel de gobierno. Agrícola y regadío, transporte y logística, salud y sanitario, sector cultural, comunicación, social y cooperación, ciencia, tecnología y empresa. Y me meto en lo realmente importante y acabo enseguida. ¿Cuáles han sido los verdaderos desafíos de esa colaboración entre ellos y nosotros, entre lo público y lo privado? En primer lugar, el gran desafío por su parte ha sido entender nuestra idiosincrasia como sector público, es decir, el conocer cuáles son las particularidades de lo público. En segundo lugar, el conocer la propia Diputación y cuál es su haz de competencias, que, ojo, no es fácil ni siquiera para los propios diputados. Es decir, al final la Diputación es un ente complejo institucionalmente hablando y con un ecosistema de competencias también un poco complicado. En tercer lugar, el alineamiento en nuestras lógicas de trabajo, entre las suyas y las nuestras, por lo que representaban el trabajo colaborativo, es decir, compartir la información y también un poco los tiempos. Os parecerá una tontería, pero oye, nosotros trabajamos hasta las 3 o hasta las 4 de la tarde. Ellos trabajan tarde, mañana y tarde. Entonces, buscar huecos para verse, para hacer un Zoom y para trabajar era complicado. Y por último, conjugar criterios de carácter político, de carácter técnico, a nivel profesional, que de alguna forma no impidieran el avance en nuestras decisiones. ¿Qué es lo realmente positivo? Pues las sinergias que luego comentaremos, que son muy interesantes entre sus necesidades y nuestra oferta de productos, como decíamos, el incorporar esa visión complementaria que realmente nos ha hecho ver la luz en relación con lo que es realmente interesante, tener un enfoque por parte de lo público bastante más ajustado a la realidad de los hechos y yo creo que es muy importante también, me permitiréis, materializar un poco lo que es el gobierno abierto y la rendición de cuentas, es decir, incorporar a la sociedad civil, en este caso, una parte muy importante no de la sociedad civil, sino de un conocimiento técnico para la reutilización de datos abiertos, a mí me parece súper interesante. Hemos tenido que cambiar la orientación con el tema del COVID, impulsando el Consejo de Reutilización en otros aspectos clave, como por ejemplo el tema de la reconstrucción y el turismo. Acabamos de lanzar el Observatorio de Datos Abiertos precisamente para eso. Os he dejado la web con las diapositivas y lo tendréis. Y 2 diapositivas más y acabo. Fijaros que yo me siento muchas veces como un vendedor de un producto obsoleto. Hablábamos de gobierno electrónico en el año 2000. Hemos hablado del gobierno abierto en el año 2010 y ahora en el año 2020 empezamos a hablar del gobierno inteligente. ¿Pero qué es eso del gobierno inteligente? Fijaros, y esta es la última diapositiva. Para mí, un gobierno inteligente es el que promueve servicios públicos de carácter proactivo, es decir, sin esperar la iniciativa privada, sin esperar al plazo, sin esperar esa actividad. En segundo lugar, personalizados y orientados a las necesidades del ciudadano, del reutilizador, de la empresa, del demandante.
evidentemente basados en datos, y esa es la verdadera revolución de los datos y su virtual necesidad. Y por último, en tiempo real, es decir, satisfacer demandas reales basadas en datos sin necesidad de que nos pregunten nada y en el momento concreto en el que nos encontramos. Y con eso, Ignasi, acabo. Moltes gràcies, espera que me conecto. Moltes gràcies, Borja. Creo que has hecho una evolución de toda la actividad y creo que además con buenos resultados, como corroboramos toda la gente que te seguimos. Y bueno, pues viene el momento de hacer preguntas o de ver actividades. Yo de entrada te preguntaría sobre el consejo, que me parece interesantísimo y te tengo que decir que como ya teníamos en marcha el reglamento nuevo de participación en el Ayuntamiento de Valencia, no lo he podido copiar, pero si no lo habría metido también, que no me daba tiempo. El cómo se ha ido la constitución de ese y el papel de los distintos agentes, tanto los internos como los externos. O sea, en el día a día, ¿cómo lo estáis funcionando? Es decir, habéis hecho unas reuniones no, oficiales, pero hay un contacto más directo, hay demandas. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está funcionando? Pues un poco lo que os decía antes, hemos tenido altos y bajos. En primer lugar, muy buena predisposición por las dos partes, por la parte pública y por la parte privada. Por la parte pública porque ya eran afines a la causa, es decir, yo ya busqué compañeros que casualmente eran los productores de datos más representativos de la Diputación. Estoy hablando de turismo, estoy hablando de economía, estoy hablando de temas informáticos, estoy hablando de principales productores de datos. Y por la parte privada, los que entendíamos que eran los stakeholders en la provincia de los sectores clave. Pues allí hay mucha agricultura, hay mucho sector de investigación alrededor de la universidad, mucho sector intermediario y buscamos a las personas representativas de esos sectores y se sintieron halagados inicialmente. Cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta de las diferentes velocidades entre lo público y lo privado. Os lo decía antes, ¿no? El tema de los horarios. También herramientas colaborativas. Oye, utilizamos un Drive. No, es que en la administración no nos dejan. Utilizamos Slack. Oye, ¿qué es Slack? Hubo, hasta que conseguimos alinear nuestras lógicas profesionales, hubieron nuestros más y nuestros menos. Hemos estado haciendo reuniones presenciales algunas antes de la pandemia y luego nos hemos estado reuniendo recurrentemente a través de Zoom, pero ellos han intervenido fundamentalmente a través de cuatro momentos. En primer lugar, inicialmente validaron todo el conjunto de datasets que teníamos publicados y nos vinieron a decir, oye, esto está muy bien, pero echamos en falta algunos y estos es que no nos interesan para nada y no sabemos ni siquiera qué significan. Y tuvimos que valorar ahí el hecho de que continuaran o no en función de ver la utilidad para ese conjunto de reutilizadores. En segundo lugar, su propuesta. Vinieron muchas propuestas por su parte que realmente fueron interesantes y que nosotros a priori no habíamos detectado y que eran invisibles. Os pongo un ejemplo. Me pareció espectacular. Los centros de diálisis de la provincia de Castellón. Lo sugirió el representante del sector médico. Y yo le pregunté, oye, ¿y cuál es la utilidad de los centros de diálisis? Y dijo, muy sencillo. Los turoperadores, cuando mandan a gente, turistas a la provincia de Castellón, hay un turismo que está necesitado de ese tipo de tratamientos y están muchas veces llamando a los centros de salud por saber dónde hay centros de diálisis. Si ofrecemos esa información, los turoperadores la van a consumir de forma directa. Pues fijaros el hecho de estar cercanos a un sector que nosotros teníamos absolutamente olvidado. También el sector del transporte y de la logística, Ana, nos sugirió el tema de las electrolineras, puntos de recargas en toda la provincia. Fantástico. Nosotros eso no lo habíamos pensado porque no es nuestro negocio, pero para eso estaban los reutilizadores empujando. Luego nos han ayudado y estamos en fase, porque todavía no hemos lanzado, a establecer el canal para solicitar la apertura de conjuntos de datos por parte de la sociedad y el resto de reutilizadores que no están representados en el Consejo, porque son poquitos, pero abriremos un canal a través de un formulario para el que quiera haga su propuesta y que el Consejo la pueda valorar. Y por último, muy importante, Ignasi, y eso te interesa a ti también, nos han ayudado a vender los datos abiertos. El sector infomediario, a través de Carmen, de la representante en este caso es periodista del Mundo, a explicar en qué consisten los datos, en este caso de los conjuntos de datos del portal, porque nos hemos dado cuenta
que no es que seamos los grandes desconocidos los que nos dedicamos a estos, es que realmente ni siquiera los que entenderíamos potenciales demandantes de esa información viven a espaldas de nuestra información. Yo he ido a la Universidad Jaime I, a la UGI, a hablar del portal de datos abiertos y me he llegado a la sorpresa de que nadie lo conocía. ¿Cómo puede ser? Si esto es la universidad, si investigáis, pues bueno, nos están ayudando mucho al predicamento. Es decir, el Consejo de Reutilizadores es el embajador de la política de datos abiertos de la Diputación de Castilla. Y con eso, vamos, yo ya doy por amortizada la constitución del Consejo. Muy bien, muy bien. Pues, ¿tenéis alguna pregunta para Borja? Ya veis que además lo vive con fuerza y con ilusión, que es importante transmitir eso también. Pues si queréis pasamos a Joaquín Cañada y de todas formas espero que nos van a quedar 5 o 10 minutos al final por si queréis algún tema o Lorenzo quiere hacer unas conclusiones generales. Sí, no, en todo caso, muy brevemente, creo que Borja, aparte por el premio Novador, es un reconocimiento ad personam, porque es una persona que lleva una inercia, hablaba del año 2003, etcétera, etcétera, pues desde hace muchísimo tiempo lleva en estas lides. Y no ha habido muchas preguntas, entre otras cosas, porque creo que has hecho una exposición excelente de cómo abrir un manual de instrucciones, que ya lo has hecho con las fichas de transparencia, etcétera. Se demuestra que normalmente con iniciativa y con ganas, no voy a decir que la Diputación de Castellón sea poco, que es mucho, pero hay 50 más en España, que hay varias que destacan también, pero es una buena prueba que con ganas y con liderazgo se puede hacer, y desde un ayuntamiento y desde cualquier administración. Y además estás de siempre, vamos, pero ahora no solo uno quiere exhibir lo bien que hace las cosas, es muy legítimo, sino que yo creo que hay un espíritu de colaboración y de animar a otras muchas diputaciones para cortar y pegar lo bueno está bien, salvo que sea un examen. Muchísimas gracias, Borja, por mi parte. Gracias a ti. Bien, pues pasamos. Muchas gracias, Borja.